darle la bienvenida a los chicos de la chacra y a los demás que nos miran por el video. Les decía que la semana anterior habíamos hablado del tema de la sanidad, de la manera de Jesús de sanar y de cómo nosotros no debemos rebajar el poder de Dios tratando de ayudar a Dios, adornando o poniéndole cosas que no son como deberían ser, tratando de justificar una obra de Dios que si Dios no la quiso hacer, no pretende que nadie la invente o la cree o la diga. Cuando Jesús dijo, me seréis testigos, estaba hablando de las cosas que viste y oíste. No le estaba pidiendo que inventara. Cuando fueron los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús si era quien debía ser, Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven. A ver que él saque sus propias conclusiones. Él se va a dar cuenta. De hecho, el tema de Juan, ¿se acuerdan que tuvimos una vez un retiro y yo prediqué sobre Juan? Es apasionante aprender sobre Juan el Bautista. Yo digo que debería ser una ley de cada cristiano moderno aprender sobre Juan el Bautista. Ni un año de ministerio, pero demasiadas enseñanzas para aprender. Vivir una vida, prepararse para simplemente anunciar a Jesús durante un tiempo y que te corten la cabeza es algo digno de ser imitado. No que nos corten la cabeza, sino la entrega y la profundidad, claro, ¿no? Todas las cabecitas sujetas a los hombres. Pero quería tocar algunos temas este domingo para encerrar estos primeros 4 versículos de Mateo capítulo 8. Vamos a leerlo de nuevo. Alguien que lo lea de nuevo, del 1 al 4, ¿no? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé libre. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Qué tremendo esto, ¿no? Y quiero hoy detenerme en 3 cosas fundamentales. Ya hemos hablado mucho de este pasaje. Estamos como Mateo, no hemos sido exactamente cronológicos en los versículos, hasta porque ustedes cada vez vienen más afilados y se me adelantan un poco, lo cual para mí es una gran bendición, pues estamos aprendiendo un montón de cosas. Y a mí me encanta cuando ustedes vienen y participan y adornan la palabra con todo lo que Dios le está hablando a cada uno. De hecho, ahora cuando entremos en que Jesús sana al siervo del centurión, todavía tenemos una acotación de Aníbal que es la que tenemos que abordar. Pero está en pausa hasta que entremos ahí. No me olvido. Déjenme trabajar sobre 3 puntos y quiero también irlos escuchando en la medida que vamos compartiendo. El primer lugar es la manera en que el leproso pide la sanidad. Nosotros hablamos del poder de Jesús sanador, de la condición del leproso y de cómo ese encuentro tremendo cuando una persona se humilla delante de Dios y la operación de Dios que no necesita justificativo, que no necesita adornos, que no necesita, ¿cómo lo digo? Ayuda, exacto, no necesita ayuda, no necesita actores. Dios actúa y es contundente. De hecho, el gran argumento que tiene muchas veces el ateo que no cree en el milagro, porque dice que el milagro no puede suceder, porque si las leyes naturales se quebraran, el mundo sería un caos, es justamente que nosotros hemos inventado tantos milagros que en realidad no lo son, para tratar de darle una fama a Dios que no necesita. Y que Jesús nunca tuvo tener, y ese es uno de mis puntos. La razón, que quiero que evaluemos algunos puntos y quiero escuchar qué piensan ustedes al estudiar este pasaje, porque me imagino que a estas alturas, aunque no lo han leído en casa con todas las veces que lo hemos leído acá, alguna conclusión tienen que tener, ¿verdad? Pero déjenme decirles algunas cosas. En primero de si quieres puedes limpiarme. Quiero concentrarme en eso, porque nosotros vivimos una era donde hay una creencia dentro del Evangelio, y es una creencia que empieza con buenas intenciones y que tiene un sentido, que en algún punto tiene un sentido bíblico, porque es verdad. La Biblia habla del poder de las palabras que tenemos, la Biblia habla del creer, de Pablo dice creí por lo cual hablé, cuando está hablando del Evangelio, no está hablando de todo lo que hizo. Pero hay una creencia popular que para mí ha pasado un punto normal y correcto, que creo que hay un contexto en el cual tiene sentido, y ha pasado a ser una suerte de dominio humano sobre el poder de Dios. La teología que entendió en algún punto
la interpretación que tenemos de que Jesús nos dijo, lo que pidamos vamos a recibir, y de la manera en que los discípulos actuaron cuando, por ejemplo, en el cojo de la puerta de la Hermosa, cuando Pedro no le dice, no hay ninguna evidencia que oró al Señor y le dijo, Señor, sánalo, sino que le dice al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y, de hecho, el cojo fue sanado. Entonces, ha entrado una creencia dentro del cristianismo moderno que se basa en el decretar y en el declarar como una suerte de poder absoluto en nosotros. Y yo creo que nace de una buena intención de que nosotros tenemos que creerle a Dios, que esto es un acto de fe. Pero creo que se han pasado los límites del declarar, y el declarar tiene un lugar. En primer lugar, la Biblia, como no nos va a decir a todos los que Jesús sí sanó y no sanó, y la interpretación de que Jesús sanó a todas las personas que se cruzó, no es una interpretación correcta. Jesús en algunos lugares sanó a todos, pero no siempre sanó a todos. Hay lugares y momentos en los que Jesús llegó a una villa o a un lugar, y por soberanía de Dios, por voluntad de Dios, que no podemos explicar por qué no sanó a todos en el estanque de Betesda, y sí sanó a todos los que estaban alrededor de, de Galilea o Nazaret o en el pueblo X o C. O por qué Jesús le revela a la mujer samaritana que Él es el Mesías y a los discípulos recién mucho tiempo después. No son cosas que se explican. ¿Por qué a una mujer en Samaria le dice abiertamente, yo soy el que habla contigo y punto? Yo soy el Mesías. Fue la primera persona a la que Jesús le revela que es el Mesías, by the way. Fue la mujer que se cruzó en Samaria. No tiene explicación, porque ¿por qué no lo hizo de otra manera? En fin. De la misma manera, ¿por qué Jesús? Es decir, ¿cuánta gente había en el estanque de Betesda? Y la Biblia nos dice que todos los que tenían enfermedades iban ahí buscando un evento que ni siquiera estaba comprobado, pero como la mayoría de los eventos que alguna vez algo sucedió, atraen a todo el mundo buscando una esperanza, como el tipo que una vez jugó a la lotería y después va a buscar siempre eso como recurso. El punto de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios y de la dirección de Dios y de la manera en que los discípulos funcionaron, dirigidos por Dios, al punto que le pueden decir a Ananías y Zafira, lo que tú dijiste es mentira. No es un acto del decreto o de la declaración de Pedro, es un acto de comunión. Un acto de comunión puede preceder, o debe preceder, o tiene que preceder un acto de declaración. Por ejemplo, cuando Elías le profetiza a los huesos secos, es él el que profetiza. Y hay una cosa fantástica. Ezequiel, perdón, gracias. Aparte lo tengo acá, Ezequiel 37, y no sé por qué largué Elías. Gracias, Daniel. ¿Vieron por qué lo necesito? Casi me mando una herejía. Cuando Ezequiel, hay una interacción fantástica ahí, que es una ilustración, no es doctrina, es ilustración de cómo Dios trabaja. Y que vemos un patrón de esos. Por ejemplo, los profetas hablaban la palabra que Dios le hablaba. Había una seguridad tan absoluta porque era un tiempo donde Dios hablaba, por ejemplo, con Moisés, dice de la Biblia que Dios hablaba cara a cara. O sea, cuando Moisés abría la boca, olvídate, venía de escucharlo. Ezequiel, ahora lo dije bien, Ezequiel, Dios le muestra el valle de los huesos secos en una visión. No nos olvidemos de esto. Fui llevado por el Espíritu, no sabemos en qué sentido. Vamos a no entrar en una discusión de si había un valle real o pasó eso. Es muy poco probable que sea una realidad que resucitaron, porque entonces esos hombres ¿dónde estaban y qué hicieron? Esto es más una visión espiritual, ¿verdad? Que además después viene la profecía sobre Israel. Pero vayamos al hecho. Dios lo lleva en el espíritu, como lo dice la palabra de Dios, no sabemos en qué sentido es eso, y le presenta el valle de los huesos secos y le dice, y aquí si ustedes ven que yo en mi memoria, para no estar leyendo todo el pasaje, me equivoco, me ayudan, sé que ya lo están haciendo. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta a Dios. ¿Y qué le dice Ezequiel? Tú lo sabes. ¿Por qué me preguntan? Exactamente, yo no soy el que respondo eso, eres tú. Ahí, ahora presten atención a la dinámica, cómo funciona, porque ahí Dios dice, hijo de hombre, profetiza a estos huesos y dile a estos huesos, oíd palabra de Jehová.
he aquí, y ahí viene la profecía sobre la restauración del cuerpo, y después vi que eran un ejército, pero no tenían espíritu. ¿Se acuerdan de la dinámica, no? Cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, y dile a estos huesos, huesos, oís palabra de Jehová, he aquí mando traer carne y tendones sobre vosotros. No pasa nada en el valle, absolutamente nada. Dice Ezequiel en su relato, profeticé pues como me había mandado, y dije, huesos, papá, lo mismo que Dios le dijo, y ahí sucede el milagro. Ahí se produce el poder. Es interesante esa dinámica en que la obra no se da cuando Dios le habla al profeta y le dice lo que le tiene que decir, sino cuando le dice, porque hay una soberanía de Dios que actúa en la obediencia nuestra y en la declaración nuestra. Y es verdad, nadie puede negar que hay en la Biblia declaraciones en las cuales Dios actúa con su poder, pero no nacen de la voluntad absoluta del ser humano en el deseo incondicional o inconsecuente de que chao, tiene que ser porque yo lo declaré. Esa creencia es la que minó el concepto de la verdad que hay en que cuando tú declaras las palabras del Señor se produce espíritu y vida. Después que te lo ha dicho. Exactamente. En la orden de los discípulos, de que le dijo Jesús directamente a ellos que tenían que ir y que tenían que sanar a los enfermos, hubo una dirección de Dios, y hubo una dirección de Dios tan meticulosa, y la Biblia nos da esas enseñanzas, en primero para enseñarnos principios y después para mostrarnos verdades, cómo el Espíritu guiaba. Por ejemplo, Felipe y el etíope, que lo puso el Señor frente al etíope para que le hablara del Evangelio. Había una comunión, una intimidad, había una dirección tan clara que los discípulos jamás hubieran dicho levántate y anda, si no hubieran tenido la claridad y la dirección de Dios. Repito la enseñanza o el pasaje en el cual Ananías y Zafira intentan engañar a la iglesia y no se dan cuenta que están intentando engañar a Dios. Y Pedro le dice, tú vendiste en tanto, sí, vendí en tanto, eso es todo lo que tengo. Y dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? ¿La heredad no era tuya? Si era tuya, ¿quién te la pidió a ti? Y habiéndola vendido, ¿no podías dar lo que querías? Pero ahora porque le mentiste, no a los hombres, sino a Dios, está frito. Puf, cayó fulminado. Atrás viene la mujer. ¿Te vendiste en tanto? Traía la prueba. Miren las cosas. Sí, todo, dimos todo. No diste todo. Lo que se llevaron el cuerpo de tu marido vienen a buscar el tuyo. Por boba. Esa parte de San Gabriel, capítulo 3. Pero claro, hay que ser nabo. Aparte. Entonces ahí está mi punto con relación a esta declaración del si quieres puedes. En algún punto se nos perdió el si quieres puedes, y ahora como puedes tienes que querer. Y no es así. Ese orden no está en ningún sentido en la Biblia. Ahora, no estoy diciendo con esto que en un momento tú tengas, y a todos nos ha pasado, de que tú ves una persona, tú tenés una orden en la Biblia de orar por los enfermos para que sean sanados, no para que ellos conozcan la voluntad de Dios. Esa es otra oración. No estoy diciendo eso, que tú no debes orar por los enfermos. No estoy diciendo que tú no debes declarar. El decretar es una palabra con la que no me voy a meter yo. Que eso del decreto es una palabra un poco más fuerte. A veces es simplemente una cuestión de semántica, pero por las dudas no voy a entrar ahí porque me tomaría mucho tiempo. Es política esa palabra. Sí, muy, muy complicadita. Entonces hablemos de la declaración. No es que esté mal declarar. Lo que esté mal es pensar de que Dios siempre actúa basado en mi declaración, sin ningún tipo de otra condición. A mí me parece, y si nosotros vemos en la sanidad de Jesús, por supuesto que Jesús sanó desde la autoridad de ser Dios. Él sanó desde la autoridad que Él tenía poder en sí mismo tenía poder. Exactamente, me sacaste, por eso digo que es bueno trabajar con gente inteligente porque te terminan la frase. Pero es verdad, Jesús mismo, que nunca dejó de ser Dios, el vaciarse no es que Él dejó de ser divino. Jesús no era 50% cada cosa o vamos a distribuirlo. Jesús fue el Dios perfecto y el hombre perfecto en la renuncia perfecta. Escapa a nuestra comprensión, pero que es así como la Biblia lo revela. Estaba sometido al Padre, tanto estaba sometido al Padre
que me imagino que la misma compasión que lo llevó a sanar a todos en una ciudad, lo hubiera llevado a sanar a todos en el estanque de Betesda, pero él debía cumplir. La misma compasión que estoy seguro que le surgió de la mujer serofenicia, o griega, como lo dicen algunas versiones, que Aníbal citaba, en esa compasión que Jesús tenía que tener por los gentiles, pero que le dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y seguramente le hubiera dicho lo mismo al centurión, vamos a entrar ahí después, si no hubiera sido que los dos fueron un caso tan abrupto de fe que lo hicieron actuar. Anyway, mi punto, la primera cosa que quería dejar es que tenemos que entender que siempre y en todo lugar, aún dentro de la dirección, Jesús dijo vayan hasta el final de la tierra, pero nosotros no salimos mañana a lo loco. Ir está correcto siempre, pero nosotros intentamos entender la voluntad de Dios en el dónde, en el cómo, en el cuándo, ¿verdad que sí? Porque hay una sumisión, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo soberano y sigue siendo el Señor de esta historia, no nosotros. Todo acto que sobrepasa, que se adelanta a la soberanía de Jesús, que invierte los papeles y que de repente Dios Espíritu Santo, te dejo sanarlo, porque ya he escuchado hasta eso. Nosotros dejamos a Dios sanar y tocar y todo. Y yo digo, oh Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Si se apaga en Valderrama, decía la canción, ¿dónde iremos a parar? Pero es así, ¿cuál es el límite? Yo creo que nosotros debemos seguir entendiendo esto. Aquí hay un acto de sumisión, de fe completa, porque el hombre no tenía dudas de que podía ser sanado. ¿Cómo lo sé? Porque está ahí. Porque no se hubiera arriesgado nunca hasta ahí si no tuviera una fe profunda de que Jesús podía. Pero algo él había visto, algo él reconoció en Jesús como Dios y como Señor, que lo hizo someterse antes que reclamar. Y yo creo que ese es el orden que debemos tener. Sí, José. El ciego declaró ahí como hizo María cuando le anunciaron el nacimiento de Jesús. Uh-huh. Ella, bueno, yo no entiendo, pero hágase en tu cielo, exacto. Tu voluntad. Y es lo que está diciendo. El leproso. Dice que tu voluntad sea hecha en mí. O sea, exacto. Si tú quieres, exacto. Tú me puedes sanar. Haz tu voluntad conmigo. Exactamente, eso es tremendo. Aunque obviamente él quería ser sanado, para eso fue hasta ahí. No fue hasta ahí solo para reconocer a Cristo, sino que quería que Jesús lo limpiara. La segunda cosa que quiero hablar esta mañana es el toque de Jesús. Creo que eso quedó claro, ¿verdad? Lo que yo entiendo de las Escrituras. Y vean, no estoy haciendo doctrina de este pasaje, por eso cité otras cosas, la coherencia de la Escritura. Sí, Aníbal. Yo también he pensado otra cosa a veces en relación a esa primera parte. Sí, habla fuerte así te escuchan todos. El leproso, ajá, él no tenía dudas en cuanto al poder de Jesús. Exacto. Tenía dudas en cuanto al querer. Pero ¿por qué cambiar? Exacto. ¿Por qué podía querer? ¿Qué interés podía tener Jesús en sanar? En un leproso, exactamente. Él era una persona especial, entonces yo creo que ahí también obraba su condición. Claro que sí. O sea, total. No solamente el reconocimiento de la soberanía, sino un poco presentando sus emociones. Totalmente de acuerdo. Todos me rechazan, a nadie le interesa mi vida. Te puede interesar a ti, sanarme a mí, usar exactamente. Conmigo. Exactamente. Es un poco la realidad del ser humano. Bueno, me encanta que traigas eso porque justamente el segundo punto es a donde yo quiero apuntar con relación a lo que estás hablando, al toque de Jesús. Antes de curarlo y antes de decirle hola, ¿cómo andás? Dice que Jesús lo tocó. Ahora, no quitemos este toque de todo lo que hablamos en un día cuando estuvimos aquí analizando la condición del leproso que llega y hablamos de las leyes que tenía. No voy a ir por todo de nuevo porque el tiempo es tirano. Pero ¿se acuerdan que hablamos el detalle, Levítico 13, todo lo que el tipo tenía que hacer, ir y venir, ir y saltar, y tenían que mostrarlo, el punto del rechazo, cuando tenía que gritar si entraba, cuando ya estaba muy deteriorado, tenía que hasta apartarse de la sociedad, no podía llegar a cierta distancia de cualquier otra persona, o sea que el toque era un privilegio que ellos no tenían. Ustedes saben lo que es una persona condenada a nunca más en su vida tener un beso, un abrazo, una caricia. Es ahí a lo que yo apunto, y estoy muy de acuerdo con lo que tú decís, que era el punto de la declaración a lo que yo quería llegar, al otro extremo, a la persona que siente que Dios nunca, bueno, ¿por qué Dios me va a mirar? Y ahí está otro error de la teología cristiana moderna, que se va al otro extremo. Nosotros no somos nada, no merecemos nada, no tenemos derecho de pedirle a Dios, yo no le voy a pedir a Dios porque no lo quiero ni molestar. Bueno, eso es otra estupidez.
Porque aparte eso es obediencia. Y es en algún punto orgullo también. Porque cuidado que a veces nuestra condición ya nos hace vivir tan encerrados en nosotros mismos que no buscamos ayuda de más nadie. Y especialmente la de Dios. Ahora, yo creo que la condición de lepra era obvio que te iba a dejar en una situación de conmiseración, de pobrecito de mí. Es que no hay otra. El tipo estaba despreciado hasta por los que no lo querían despreciar. Pero no tenían más remedio que despreciarlo. ¿Me explico? O sea, era una condición tan inhumana, tan destruida, por eso es que la Biblia asocia o compara la lepra con la obra del pecado en la vida del hombre. Y en esa comparación hay una realidad de depravación, de destrucción, de condición sin ayuda, sin esperanza que el leproso tenía. Lo primero que Jesús hace es tocarlo, es vencer las barreras, es darle valor, es sanar lo que el hombre debía ser sanado. Incluso si miramos otros hechos como cuando Jesús sana al paralítico, cuando los amigos lo bajan del techo y ve un acto de amor, de sacrificio, de entrega tan grande de aquellos amigos que le dice la Biblia dice que Jesús fue conmovido, parece que fue, Lucado dice que él tuvo una explosión de amor. Me encanta el concepto, dice que él estaba un día en la fiesta y miró y estaba su esposa un poco lejos y de repente se dio cuenta, ahí está la mujer de mi vida y yo sigo casado con ella. Y dice que fue corriendo y la abrazó y la besó y la esposa miraba como diciendo, ¿te está loco? O cuando la abraza a las hijas y que papá, está bien, porque tú sabes que te amo. Y cuando las dejaba en la escuela como si fuera que las estaba entregando en manos de, no sé, de un tirano, ¿no? Y dice que él dice, Jesús aparentemente tuvo esta expresión de amor y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que realmente Jesús vino a hacer. Lo que realmente Jesús vino a hacer. Y cuando los discípulos son enviados y vuelven dando alabanza y reconociendo y maravillados de que hasta los demonios se nos sujetan en su nombre, Jesús les vuelve a recordar, bueno, pero esa no es la misión que yo tengo. Eso es parte, eso es el poder que les doy por amor a la gente. Pero tienen que alegrarse ustedes del punto neurálgico de esta historia, y es que sus nombres que estaban, la lepra ya no está más. Ahora ustedes van a ser tocados. Vaya con Dios que yo me quedo con Jesús. Ustedes van a ser tocados. Entonces, ustedes van a ser tocados. El toque de Jesús es más sanador que la palabra que sana la lepra. Y yo digo, esa es otra realidad de la sanidad y de la obra de Dios que yo veo que está separada y por la cual yo no participo de esta marea de milagros a discreción. Los milagros a discreción, a distancia, a los gritos, a las declaraciones, los sacos tirados. Y yo no digo que Dios no pueda sanar con un saco porque Dios pudo sanar con barro, no va a poder sanar con un saco, es mucho más limpio. O sea, yo no estoy diciendo con los métodos que puedo compartirlos o no y no voy a entrar en eso. Pero yo no puedo aceptar esta marea, este movimiento en masa que dejó los toques y cambió los toques por la gloria, por el ruido, por el momento. El Jesús que se para cuando la mujer ya está sanada, porque dice que la mujer sintió, y vamos a llegar ahí, ¿no? Cuando le toca el manto dice que sintió en el momento que el flujo se detuvo. Jesús dijo, alguien me tocó. ¿Por qué se detuvo? Para decirle hija. Y ya vamos a llegar, ustedes van a encontrar este acto de Jesús. Las 3 sanidades primeras son pedidos. No era que Jesús dijo, vamos a sanar al leproso. No fue como dijo, vamos a buscar a Lázaro. Yo voy a resucitar a Lázaro. Esta sanidad, de repente Jesús va caminando, obviamente que está la soberanía de Dios, pero entiendan a lo que quiero llegar, a la compasión, al toque, al encuentro. El leproso viene y se le encaja delante, le dice, si quiere puede limpiarme, y Jesús lo toca. Ahora yo no me puedo imaginar ese momento, la grandeza de Jesús, el susto de la gente, los discípulos dicen, nunca más lo tocamos, ese no fue el maestro. Ese toque debe haberlo sanado más ese tipo y quebrantado más que las palabras siguientes. Pero las palabras siguientes están cargadas también del deseo de Dios para nosotros. Y aquí es donde yo entro del otro lado, del Dios mudo, ciego y sordo que tienen algunos cristianos que se sienten los últimos. Yo no soy nada, no sirvo para nada. En teoría es cierto, pero resulta que sos barro, pero resulta que dentro de ese barro pusieron oro, papá. O sea, tú eres el tesoro no es tuyo, no eres tú, es Cristo. Pero lo tienes. Tú eres el amado de Dios, tú eres el escogido de Dios y la Biblia no escatima adjetivos para calificar todo lo que tú eres para Dios.
el valor, el amor, el cuidado, la paciencia, el tiempo, la atención. Y digo esto porque ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un toque y no hubiera habido sanidad? Si Jesús le hubiera dicho, tocándolo, no quiero. Si te sano te vas a perder. ¿Se hubiera olvidado ese hombre del toque si se hubiera ido con lepra? Yo creo que no. Yo tampoco. Porque Creo. cuando él llegó ya en él, o sea, había la fe. Y aún, o sea, yo creo que el toque fue lo que más quebrantó al leproso antes que la misma limpieza de su piel. Es tan evidente que el Señor quería que se registrara el toque, que aquí el toque está como para los pocos detalles que la Biblia da. Tomarse el tiempo para escribir, para Mateo escribir, Jesús lo tocó al leproso. Aparte, y como tú decías, quizás cuántos años había pasado. Exactamente. Exactamente. Posiblemente tenía años. Nosotros vivimos rodeados de caricias, nuestros hijos no besan. Yo digo que Gabriela en 4 años me dio más besos que mis 2 hijos, 17 y 13. ¿Verdad? Los toques, las caricias, nos abrazamos, nos besamos, nos queremos, nos damos la mano. No podemos entender el valor que eso tiene. Yo viví una etapa de mi vida muy solo y tenía una necesidad de sentarme con un amigo y charlar y decirle todo lo que estaba sintiendo y no lo tenía. Que ahí valoré más las personas que Dios ha puesto a mi lado y el tiempo que tengo para compartir con ellas y lo aprovecho cada vez. Este leproso estaba muerto más que por la lepra, por el rechazo en el corazón, exactamente. Y Jesús lo tocó y lo sanó. Hay mucho más para decir de esto, pero quiero tocar, antes que terminemos, la tercera cosa para ya terminar con esto. Y es esto. Recuerden, dentro del contexto de este pasaje y un poco en la realidad y en la enseñanza que el Evangelio tiene hacia nosotros sobre la vida de Jesús y la manera de actuar de Jesús. Lo primero que Jesús dice es, no le digas a nadie lo que te pasó. Ahora, quiero que consideren algunas cosas que en la lectura rápida no vamos a entender. Inmediatamente le dice, ve y preséntate al sacerdote y presenta la ofrenda. Él tenía que presentarse al sacerdote, que estaba oficiando ¿dónde? En el templo. Ahora, ustedes tienen, ¿dónde estaba el leproso acá? Recién Jesús acaba de terminar el sermón de la montaña. Aunque hablamos de que Mateo no es cronológico, si vamos a Lucas, vamos a entender que todavía estaba en la región de Galilea. Por lo menos estamos hablando de que 150 kilómetros de Jerusalén. Sí, el mapa, yo nunca estuve allá, que hay gente que estuvo, pero por lo menos en el mapa que yo tengo en mi Biblia y que uno ha estudiado de los tiempos bíblicos, de dónde estaba la Jerusalén de Jesús, el mar de Galilea, donde Jesús seguramente ejerció su ministerio al principio, donde seguramente estas sanidades sucedieron, había una distancia importante hasta el templo. Jesús le manda a este hombre irse inmediatamente hasta el templo, presentarse y mostrarle al sacerdote que está limpio, como era la orden de la ley de Moisés. Y le dice, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, es muy interesante. A mí me gusta mucho leer las opiniones encontradas y diversas de diferentes eruditos de lo que dicen de las cosas. Y ustedes van a encontrar una lista muy larga de razones por las cuales Jesús le dice a una persona, la que acaba de sanar y la que sería el testimonio más grande de lo que él podría hacer y hacer, no le digas a nadie. Si este fuera un caso aislado, yo me aferraría a la teoría que algunos teólogos tienen de decir, le dijo que se fuera directo a Jerusalén, lo cual es cierto. Él tenía un camino largo por actuar, no te distraigas. Es aquello, no saluden a nadie en el camino, eso tiene un contexto, porque saludar en el camino en los días de Jesús era quedarte 2 o 3 días en la casa de alguien. O sea, no se distraigan y vayan. Parece que acá hay una urgencia en ese sentido. Andá y mostrárselo a los sacerdotes. Que además si leemos en el contexto de Marcos, él no lo obedeció textualmente. O sea, sí fue, pero sí le dijo a todo el mundo. ¿Me explico a dónde quiero llegar?
Pero resulta que esta no es la única vez que Jesús le dice a alguien que no le diga a nadie. Hay varias veces, en varias obras, y la vamos a ir viendo, en las que Jesús le dice, mira, no le digas a nadie lo que hice por ti. ¿Qué creen ustedes, qué piensan ustedes que tenía Jesús en el corazón? Bueno, yo me anoté acá 4 cosas y termino con esto. Obviamente, una era el que Jesús quería que los sacerdotes vieran y tuvieran un testimonio. Hay un testimonio de Jesús que va a ser la propia condena de los sacerdotes. Los sacerdotes están defendiendo más la religión que la verdad y Jesús les quiere dar un testimonio de que Él es quien dice ser. El sacerdote era la autoridad máxima que debería determinar y declarar a este hombre limpio, si no, no podía volver. Él no podía volver diciendo me sané. Para volver a vivir con su familia y estar en la sociedad, él tenía que ser autorizado por el sacerdote. Jesús dijo, yo no vine a destruir la ley, vine a cumplirla a un nivel profundo y genuino. Para esto fue la ley dada, para ver el milagro de Dios, no para condenar y rechazar a la gente, como lo viene enseñando en todo el Sermón de la Montaña. O sea que Jesús está honrando la ley, pero Jesús también está dando un testimonio. Eso está escrito, eso es. Pero hay algunas cosas más que yo saqué como conclusión. Quiero saber qué piensan ustedes. Yo puse aquí. Jesús no quería ser conocido mayormente como obrador de milagros. Aunque el milagro era una carta de Jesús. Yo no estoy diciendo que Jesús no quería ser conocido como obrador de milagros. Por ejemplo, si el leproso llega o si el paralítico de Betesda llega al estanque, no hay ninguna evidencia que la gente se fue corriendo atrás de Jesús cuando Jesús sanó al paralítico. No hay una evidencia bíblica de que todo el estanque se fue atrás de Jesús. Hay algo en este obrar y en la soberanía de Dios de dónde, cómo y cuándo hizo los milagros que de alguna manera hizo que Jesús a muchas de las personas que sanaba les dijo, no le digas a nadie que yo te sané. A los leprosos también, a los 10 leprosos que sanó, también lo mandó presentarse para dar ofrenda como Moisés había dicho, porque esa era la ley para los leprosos, a diferencia de otras sanidades. El leproso, como era considerado altamente contagioso, quiera que fuera o que no, tenía que pasar. A los leprosos le da, ¿se acuerdan que uno solo volvió a agradecer? Eso no está en Mateo, seguramente lo vamos a encontrar en Lucas. Pero, indudablemente había algo en Jesús que no quería que la carta de presentación de Jesús era simplemente la sanidad. Para mí la sanidad produjo, perdónenme si me estoy extendiendo un poquito, ya termino. Simplemente quiero dejar estos pensamientos sembrados. Demasiada publicidad con referencia a los poderes milagrosos de Cristo. Yo creo que hubiera avivado la llama de un entusiasmo que Jesús no quiso que se avivara, que Pedro nos habló de la famosa entrada triunfal, de la gente que nunca reconoció lo que Jesús estaba mostrando y haciendo. Yo creo que el milagro, al contrario de ser la evidencia de que Jesús era el Mesías, si era conocido fuera del contexto de que Jesús lo hiciera. O sea, Jesús usó el milagro como evidencia, pero el milagro que él hacía en presencia de aquellos a quienes les mostraba quién él era. ¿A qué quiero llegar con esto? La evidencia de que Jesús tenía poder llegó a oídos de Jerusalén, donde hizo menos cantidad de milagros que en ninguna otra parte de la tierra de Judea conocida en los tiempos de Cristo. Pero la gente lo victorió y a la semana lo mandó condenar. ¿Cuántas personas ustedes conocen que porque Dios los sanó realmente sirvieron a Dios y la amaron y la honraron? ¿Y cuántos de los aparentes sanados ustedes conocen hoy como gente a la que Dios, que están sirviendo a Dios y que dejaron todo y fueron a predicar a un lugar olvidado y sirvieron a Dios con todas sus fuerzas? ¿Cuál es el porcentaje? Por ejemplo, toda esa gente que sanaron en la campaña, 7.000 que fueron sanados, ¿no? ¿Dónde están esos sanados? En la propia Escritura, el porcentaje siempre es un 10%. 10 leprosos, uno vuelve a agradecer, uno vuelve a reconocer, a rendirse. Los otros 9 fuimos sanados, que anda que te cure Lola. Pero quiero escucharlo, capaz que es lo que estoy diciendo. En la evidencia cristiana de ustedes, la sanidad ¿ha sido una razón para que la persona se mantenga fiel a Cristo? ¿Cuántas personas conocen ustedes en las que Dios hizo un milagro grande que hoy ni siquiera reconocen a Cristo como Señor? ¿Es eso posible? O sea, si tú fuiste sanado, vamos a suponer que tú te estabas muriendo. Yo conozco gente, yo tengo conocido, gente que dijo que Dios la sanó de un cáncer que hoy no está en el Evangelio. Ahora explíquenme eso. ¿Cómo una persona que dice que fue librada de la muerte por Dios dejó de seguir a Jesús? O personas que estaban poseídas por demonios que hoy están de nuevo fuera del Evangelio.
o personas en las que Dios hizo milagros tremendos, que la salvó, por ejemplo, de que estaba para morirse, o que la iban a matar, o que la iban a robar, y que de manera... Hay un montón de historias, de milagros de Dios, y estoy hablando de los reales, no estoy hablando de los que Dios no hizo, que se fueron a una campaña, Dios me estiró las dos piernas iguales, cuando en realidad lo que hicieron fue moverse un poco de lado, o decir que tenían una muela emplomada, pero que estaba tan adentro que nadie la vio. Estoy hablando del milagro real, del que Dios hizo. ¿Es realmente la evidencia, o hay evidencia bíblica o sustancial en la historia de que los sanados realmente son gente más consagrada, o conocen mejor a Dios, o viven mejor el Evangelio? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, yo pienso, o sea, de que en este caso no han creído en Él. No han creído en Él como tal, como Salvador. Ajá. Han creído como el sanador. Como el Ajá. sanador, exactamente, Ajá. que hay una Los diferencia. y es una diferencia Totalmente de acuerdo, exactamente. Mi punto es, para terminar esta mañana, que en mi experiencia y en la evidencia bíblica de los milagros, hay pocas personas. Por ejemplo, María Magdalena sabemos que fue liberada de demonios y que Dios hizo un milagro en ella. Pero de la gente a la que Dios hizo milagros y se quedó más fiel y más entregada, de la gente que Dios hizo milagros, no hay una evidencia sustancial de que la mayoría, es más, la evidencia que yo tengo bíblica y en mi historia en el Evangelio es que la minoría del milagro es la que realmente va a servir a Dios. Y eso me hace pensar que nunca fue la idea de Dios para nosotros en que nosotros fuéramos conocidos como los sanadores o los milagreros. Me parece que ahí es donde la iglesia se pierde, y ahí es donde entra la necesidad de mantener el milagro, aunque no exista, para mantener la fama. Jesús no quería, bueno, yo no puedo hablar por Jesús en este caso, pero el entendimiento que yo tengo de las Escrituras es de que Jesús no tenía intención de él ser conocido en el sentido de que lo conocieran por el milagro sanador, porque eso también iba a ser una evidencia mala. O sea, Pedro nos enseñó sobre, mi último punto, es que Pedro nos enseñó sobre que la entrada triunfal más es una entrada no triunfal que triunfal. El tiempo de la tierra fue el tiempo de la humillación, de la entrega, de la vida de dar Jesús. ¿Cómo se hubiera manejado, cómo hubiera podido Jesús manejar una fama de que todos vinieran a Él y lo siguieran y lo ensalzaran? O sea, la necesidad de que Jesús se quedara solo era inevitable en Jerusalén. ¿Hubiera podido Jesús morir en la cruz si hubiera estado exaltado por todo el mundo a la máxima potencia? Bueno, no lo sé, no tengo evidencias para decir ni que sí, ni que no, ni una cosa ni la otra. Pero hay una evidencia clara y concreta, y es que Jesús, a la mayoría de la gente que sanó, no la animó a contar que Él la había sanado o que le dijera a todos, aunque muchos no lo obedecieron y fueron y lo hicieron, porque es una tendencia natural. Pero de alguna manera Jesús no quería ser conocido como el obrador de milagros, aunque Él es un obrador. Esa es mi deducción de las Escrituras y de la manera en la que Jesús vivió su vida y actuó. Entonces, yo creo que el punto moderno de la obra de Dios y esta enseñanza tan profunda del reconocimiento de la soberanía de Dios, de que el milagro nunca estuvo en Jesús separado de la compasión, y de que la obra de Cristo, que es una obra sobrenatural, no debe ser la puerta de entrada para que la gente, por la cual la gente entre al Evangelio, aunque en muchos casos pueda ser una evidencia y un testimonio. Es importante que la gente conozca a Jesús por encima del milagro de sanidad, si es que la sanidad fue su primer contacto con el Evangelio. Y es ahí donde yo creo que nosotros fallamos, aún en la operación del milagro de Dios. No nos damos el tiempo para decirle, no vayas a decir el milagro, a decir que fuiste sanado. Más bien, dile que Jesús es el Mesías. Creo que ahí está la diferencia, y por la cual Jesús incluso lo manda a este hombre a presentarse delante del sacerdote. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra. Que decía 2 noches de milagro. Con el apóstol Fulano de Tal, gratis. Ah, sí, en la 95 en frente de Lake Worth. Sí. Bueno, y hay otro, porque yo lo vi por otro lado. Bueno, perdón. Me imagino que por sí. Y entonces, y pensaba en eso, ¿no? Digo, ¿cuánta gente va a ir? Pero la gran mayoría muchas veces son cristianos también. Y
Sí, sí, bueno, eso lo sabemos. Porque, pero, ¿Ustedes ven a Jesús actuando así si viviera hoy? A Jesús. Capaz que otros lo harían con relación a... Lo que da a entender es que Jesús no quería atraer a la gente por el propósito equivocado. Perfecto. No atraer a la gente por el propósito equivocado. equivocado. Al contrario. Se atrae con el propósito que no es el principal, creyendo que a través de eso va a Exactamente. llegar al propósito. Exactamente. Tremendo Jesús eso. sabía que si la gente contaba iba a despertar expectativa, no solamente de buscar la sanidad. Y él no había venido para sanar el cuerpo. De esa manera. Exactamente. Iba a sanar a través de la cruz. Qué tremendo. Una sanidad completa. Claro. Porque no existe una sanidad de un cuerpo real que deja el alma Exacto. enferma en pecado. Entonces, Y que en definitiva el cuerpo también se va a perecer y que la sanidad de Cristo en la pero cruz. como, claro, como hoy no se consigue, porque realmente se han intentado muchas cosas, y parece que no se consigue atraer a la gente a Cristo, si no es para encontrar respuesta para su mal, no solamente hoy es más a veces el problema económico, la sanidad u otras cosas, Exacto. sino mal, y no su necesidad de un encuentro con el cambio de la vida, se exalta y se proclama como mayor la sanidad. Exactamente. Tremendo eso. Estoy completamente de acuerdo, by the way. Gracias por escucharme. Hoy me pasé como 15 minutos del tiempo que hago siempre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la paciencia de todos y gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir siendo tan honestos como podamos con ella para ser transformados, para que ella diga lo que quiere decir y nosotros ser transformados por ella y no al revés. En el nombre de Jesús. Amén.